Bueno, ahora sí, buenas tardes. Les doy la bienvenida en nombre de la Comisión de Enlace de Buenos Aires de la Convergencia, Movimiento Lacaniano por el Psicoanálisis Freudiano. Desde esta comisión de enlace, integrada por Círculo Psicoanalítico Freudiano, Escuela Freudiana de Buenos Aires, Escuela Freudiana de la Argentina, Mayéutica, institución psicoanalítica de la que soy representante, Triempo, institución psicoanalítica, y Trilce, Buenos Aires, institución del psicoanálisis, compartimos una vez más, movidos por el deseo de psicoanálisis, el ciclo Cuestiones Cruciales 2020, dando sustento con esta actividad, además, al cumplimiento de dos de los objetivos principales del acta de fundación del movimiento, creado en octubre de 1998, a saber, primero, hacer avanzar el tratamiento de las cuestiones cruciales del psicoanálisis, lo que comporta una puesta en cuestión de los fundamentos de su práctica. Y segundo, con este fin, multiplicar y estimular los lazos entre quienes lo practican para favorecer el intercambio y la discusión. En este caso, como veníamos diciendo, adaptados a la versión virtual, en estado de experimentación permanente, pero bueno, como dicen algunos queridos colegas, en la dimensión pandémica se nos presenta más que nunca el azar como causa y posibilidad de reinventarnos. Y agrego, a condición de no retroceder ante el deseo imposible que nos habita. Bueno, esto como para ir acercando el tema. Pero antes, hablando del deseo que nos habita, les anticipo que el Comité Editorial de la Lengua, que es el órgano de difusión de la SEBA, nos dice en su editorial: la tarea no cesó y nos complace hacerle llegar la revista en versión digital. Enfatizamos así nuestra decisión de sostener por este medio la transmisión del discurso del psicoanálisis, haciendo frente a este real que, en su máxima expresión, cae sobre el ser hablante. Este número de la lengua, de reciente publicación, creo que salió ayer, está dedicado principalmente al tema de nuestras cuestiones cruciales: clínica del sujeto, ley escrita, ley del deseo, y autismo y práctica del psicoanálisis, que les adelanto es el tema del encuentro del 26 de septiembre próximo. Además de agradecer el trabajo del comité y de los analistas que en esta oportunidad escriben allí, les enviaremos el PDF de la publicación a través del mail de inscripción con el que se conectaron a la Secretaría SEBA, más allá de la difusión habitual por las instituciones y sus sitios web. Bueno, antes de dar paso a la mesa, debo comentarles algunas cuestiones prácticas. Esta actividad tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Hay un panel convocado de analistas de las instituciones de SEBA y CERAU que tomarán la palabra por 10 minutos cada uno. Luego tendrá lugar un foro en el que escucharemos sus comentarios con una participación no mayor a 2 minutos cada una. La coordinación del foro estará a cargo de Trilce, que les comentará su funcionamiento. Bueno, ahora sí, luego de esta bienvenida nos ponemos en tema. Clínica del sujeto es el título principal. Dirá Lacan, a propósito de los imposibles freudianos: cuando estamos ante algo imposible, solo queda un camino: hacerlo. Lo imposible está para hacerse, no es para prometerse. Es una clínica que implica nuestra práctica, sostenemos en el argumento de esta actividad. Sabemos que el analista no labora para proponer nuevos significados, por el contrario, se dirige hacia la deconstrucción yoicosígnica, la cual implica un mordiente de lo real en virtud de la confrontación del analizante con el sinsentido y con la dimensión del vacío.
Paso a darle entonces la palabra a nuestros invitados, a quienes agradecemos que nos acompañen. Son todos analistas de larga y reconocida trayectoria. Todos trabajan en la transmisión y enseñanza del psicoanálisis, tanto en sus instituciones como en la comunidad, y además participan en distintas presentaciones, seminarios y conferencias, aquí y en otras partes del mundo, lazo que nos favorece la condición internacional de la convergencia. Dicho lo cual, les pido a los panelistas que al tomar la palabra se habiliten el micrófono y al finalizar vuelvan a silenciarlo. Comenzamos entonces con Liliana Donsis, presidenta de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, AE y AME de la escuela. Escuchamos a Lili Donsis, por favor, habilitarse el micrófono. Gracias, Liliana, por la presentación y por la bienvenida. Yo gané unos minutos, entonces recién en mi lapsus, como siempre el lapsus nos da algo para ver, que es agradecer la organización de esta actividad y particularmente a los representantes de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, al SEBA en general, y a Cristina del Villar, Ana Deckmack, Liliana García Maese y Javier Díaz, por poner todos los días muchas ganas y mucha garra en que todo esto se pueda seguir adelante en la lengua y la actividad de hoy. Bueno, espero que nos venga muy bien. El título de la actividad de hoy, Clínica del Sujeto, Ley Escrita, Ley del Deseo, me dio la oportunidad, o me da la oportunidad de volver a decir algo que no es la primera vez que lo planteo, ¿no? Acá aparentemente hay una especie de preguntas sobre ley del deseo, ley escrita, y la ley escrita, por supuesto que a mí en lo personal, y seguramente por razones personales que algunos conocen, que es mi formación histórica en el derecho previo al psicoanálisis, digo histórica porque fue hace mucho, lo de la ley escrita me evoca directamente la cuestión de la ley jurídica, de las leyes jurídicas, de las ciencias jurídicas y del derecho. Entonces, sería oportuno, o no solo plantear un punto entre ley del deseo y ley escrita, sino que ahí hay una aparente oposición. Y yo voy a decir que no se trata de una aparente posición, sino que de lo que se trata es de dos órdenes o dos dimensiones absolutamente diferentes, pero que tienen algunos puntos de relación. No habría ley escrita jurídica si no hubiera sujetos que puedan leerlas y que además puedan cumplirlas. La ley escrita del derecho es interesante porque nos evoca que hay un sujeto del derecho que no es el sujeto del inconsciente. El sujeto del derecho es una ficción inventada a lo largo de los siglos por quienes se han dedicado a las ciencias jurídicas, tanto sea en el derecho positivo como en el naturalismo, que es el derecho divino, digamos, las ciencias jurídicas basadas en la divinidad y el derecho natural que le cabe primero a los reyes, al soberano y después a los súbditos, ¿no? Entonces, bueno, el derecho es un derecho divino, pero en todo caso, desde hace ya mucho, por suerte, hay una transformación importante y el derecho es un derecho y son leyes para que se cumplan y se lleven adelante en la comunidad. Por eso el derecho propone personas jurídicas que pueden ser personas reales o ideales en el caso de las personas jurídicas como una sociedad, un club, en fin, una empresa, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, el sujeto es un sujeto ficcional, como lo definen algunos juristas, es decir, es una ficción en la que habrá de recaer legislaciones positivas. La ficción recae en la existencia de estas personas naturales, de existencia visible o no. Voy a ser muy breve con todo esto, y que estas leyes ponen determinadas atribuciones y deberes, concesiones y limitaciones. Pero ese sujeto es una ficción, no es quien habla, no es el que dice, no es el que se presenta,
sino el que se presenta en su decir, sino en todo caso las leyes escritas del derecho positivo dicen algo del sujeto al que el sujeto del derecho debe atenerse. O sea que en ese punto tenemos cierta, en vez, de hecho Lacan pone el discurso jurídico, lo pone del lado del discurso del amo, o sea, en el en vez del discurso del analista. Lo dice exactamente así en el seminario 17, me gusta cómo lo dice. Para el positivismo, que sería el derecho más actual, más moderno, a partir de Hans Kelsen, siglo XIX, Hans Kelsen fue contemporáneo de Freud, se conocieron y el texto Análisis Profano es un texto en el que Freud le contesta y conversa, dialoga con Hans Kelsen, que es el inventor del derecho moderno o del derecho actual. Para el positivismo, entonces, sin distinguir la multiplicidad de sus variantes, que hay muchas, el derecho aparece, la ley escrita aparece como un conjunto específico de normas autónomos de la moral, de la religión, etc. Y quiero subrayar algo muy, muy importante que me parece una definición que nos va a poner por lo menos a mí, me da cierta interrogación, que es la ley escrita. Esta es una definición del derecho administrativo, derecho positivo, pero del fuero administrativo. Dicen así, la ley escrita tiene fuerza real. O sea, como psicoanalistas, lo de que la ley escrita tiene fuerza real, por supuesto que nos hace pensar muchas cosas en Lacan, pero parece que los administrativistas dicen algo diferente. La ley escrita tiene fuerza real porque el derecho real es el derecho sobre las cosas. No se refieren a Dasding, sino a las declinaciones de Dasding, cuando Dasding se convierte en las achos, tal como podemos definirlo nosotros en nuestra lengua psicoanalítica. Es el derecho sobre una propiedad, una casa, el derecho de un libro, digamos, del copyright, son derechos reales. O sea que lo real tiene fuerza, digamos, la ley escrita tiene fuerza real, o sea que tiene fuerza sobre el derecho de las cosas. Cosas incluso pueden ser gubernamentales o administrativas, entre el gobierno y la población, etcétera, etcétera. Para ir abreviando, porque tengo muy poco tiempo, esto si quieren después en algún momento es un largo texto que lo puedo pasar, yo puedo decir que si hay algo que el derecho, la ley escrita del derecho, podemos tomarla en las categorías aristotélicas, la ley del derecho, la ley que emana de las ciencias jurídicas, de las legislaciones concretamente, tienen cuerpo, digamos, tienen el valor, digamos, dentro de las categorías de lo necesario. Por un lado es el en vez del discurso del analista, esto lo sabemos, Lacan lo escribe así, no es mi invento ese, pero sí puedo decir que mucho más cercano a mi manera de pensarlo, que las cuestiones de la ley escrita del derecho son del orden de lo necesario, no cesan de escribirse. Creo que con esto me parece que puedo iluminar uno de los problemas, y el otro problema que me parece importante iluminar es el tema de la relación entre saber y verdad, que es tan importante para el psicoanálisis y que tiene absolutamente otras dimensiones para el sujeto del derecho y para las ciencias jurídicas. La verdad está en lo que se dice, pero sobre todo en lo que se puede probar. No hay verdad en el decir, sino en la prueba. Y para el psicoanálisis la única prueba es el decir. O sea, también estamos ahí en el en vez entre uno y otro. La segunda pregunta que me he hecho y que tenía ganas de comentar es respecto de el surgimiento de la ley escrita y la ley del deseo clínica del sujeto. Me puse, no es la primera vez, pero quería plantearles qué significa escribir y qué quiere decir escritura en psicoanálisis, porque si decimos
ley del deseo estamos disponiendo un punto entre ley escrita, pero hay cuestiones de escritura para el sujeto del psicoanálisis. Quiero plantear con Lacan del Seminario del Síntoma, que él dice que se trata del pasaje de una escritura a otra escritura, cuestión que Lacan plantea en los últimos seminarios, particularmente ya en el seminario del Nom de Perlos, no incauto yerran, cuando dice que él va a hacer un pasaje, nos promete un pasaje, me dicen que quedan 2 minutos, bueno, nos promete Lacan un pasaje de una escritura a otra escritura, de la geometría euclidiana, del espacio euclidiano al espacio de la escritura topológica, por una parte, y por la otra, con esto voy a culminar, propone exactamente que hay una escritura que tiene que ver con el trazo unario, que es el que hace escritura mucho antes de que se pueda escribir con las letras propias de las convenciones de la escritura y la gramática, que se lee y se escribe el sujeto del inconsciente, escribe y lee mucho antes de poder escribir y leer en cualquier lengua, que de lo que se trata es de que se aísla un trazo, y en el aislamiento de ese trazo se produce en la combinatoria la posibilidad del escribir. Pero esto tiene un fundamento, y un fundamento importante. Tanto en Lacan lo retoma de Freud, cuando Freud habla de Moisés, no de Moisés, sino de Tótem y Tabú, cuando dice que es precisamente por la prohibición del incesto que se puede situar ese trazo que va a permitir que se haga escritura. O sea que sin pasaje por la articulación falo-castración y sin pasaje del sujeto por la castración, no podría advenir el sujeto deseante. En esto Lacan es freudiano prácticamente hasta el último de sus días. Sin embargo, cuando escribe la escritura de la estructura es el pasaje, no del escribir al escrito, hay una diferencia, no de la letra escrita, del escribir al escrito, sino que hace un pasaje de la escritura del sujeto. Como lo dije hace un ratito, se trata de pasar de la escritura euclidiana, de la escritura de los grafos, por ejemplo, a la escritura nodal, a la escritura de nudos, donde de lo que se escribe es las categorías del decir, categorías del lenguaje, de las dimensiones del decir. No está ahí sino la escritura del sujeto. Y me parece que el punto en común entre Freud y Lacan en esto, que lo ubicaba en Tótem y Tabú, es precisamente que hay algo del orden del pasaje por la castración y de la represión, la Urverdrängung. Lacan lo ubica también en los últimos seminarios como eso que salvajemente, esto cito textual, lo que salvajemente hace escritura. Bueno, creo que estoy en el tiempo, dejo mucho por decir para el foro. Gracias. Muchas gracias, Lili. Le damos la palabra entonces ahora a Guillermo Ferreiro, presidente del Círculo Psicoanalítico Freudiano, y te pido, Guillermo, que te habilites el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Lili, por darme la palabra. Quiero agradecer a mis colegas de la comisión directiva del Círculo Psicoanalítico Freudiano que pensaron que yo podía representarlos en este momento. Agradecer, por supuesto, el gran trabajo que vienen realizando los colegas de la SEBA, no solo por este evento, sino a lo largo de muchos años por sostener este espacio y muchos otros, los congresos, por ejemplo, espacio al cual he pertenecido, lo mismo a mis colegas de la lengua. Tengo muy buenas informaciones por Carolina Fábrega Solsona de todo el trabajo que están haciendo. Y muy contento de estar acá con mis colegas. Perdón, Guillermo, ¿podrías levantar un poquito la voz porque no se escucha
¿Escucha bajo? Se escucha muy bajo, sí. Ahí, ¿cómo está? Ahí está un poco mejor, sí. Igual te pido si podés hacer un esfuerzo a hablar más fuerte. Ahí, ¿cómo se escucha? Se escucha. Bueno, estaba en el tema de los agradecimientos y bueno, muy contento de estar con colegas con los cuales conozco hace muchos años, como es Lili Donsis, Eduardo Connor, y con Enrique, que hace un año que estamos trabajando y por el cual, digamos, siento un lugar común en la transmisión que tenemos, en la pasión que tenemos por la transmisión del psicoanálisis. ¿Cómo hay ahí? ¿Se escucha? Muy mal. Es lo que puedo hacer. Se escucha con alguna dificultad. ¿Hay algo que acopla? ¿Tenés un celular o algo encendido ahí al lado? ¿Ahí cómo anda? Y tendrías que hablar todo el tiempo así. Bueno, voy a intentar hacerlo. Bueno, No te tapes la cara con el papel. Voy a leer hasta digamos, lo que escribí. Cuando abordamos una clínica del sujeto del inconsciente, como todos sabemos, lo hacemos desde los aportes de la obra de Jacques Lacan en su retorno a Freud. No está de más recordarlo en la medida en que Freud siempre hizo referencia al inconsciente y no al sujeto. Volveré sobre esta diferencia en el psicoanálisis, en esta presentación, perdón. La primera cuestión a considerar en la dirección de las curas, en los dichos, en los enunciados del analizante o consultante, son las vicisitudes del complejo de Edipo freudiano, cuyo nudo central es el eje falo-castración. Continúo. Si no hay Edipo, nos dice Lacan en la proposición, todo se transforma en el delirio del presidente Schroeder. Es por el complejo de castración que se instaura la prohibición del incesto y la represión. A partir de allí, cualquier ley, incluida su transgresión, son posibles. Esto devela como el deseo del padre y la ley se articula. Siempre me interrogaron algunas cuestiones que Freud planteó en el análisis del hombre de los lobos y de la función de este sueño fundamental. Me refiero al punto donde Freud interpreta que en el inconsciente del paciente había tres corrientes. En la primera se abominaba de la castración. En la segunda se convivía con su aceptación a través de su feminidad inconsciente. Y en la tercera, la más antigua, se desestimaba ferverful la castración. Es decir, se trataba de la forclusión. No se trataba allí de una forclusión que en principio pareciera recaer en el significante del nombre del padre, sino sobre la castración. Veremos qué sucederá con el falo entonces. Freud nos dice en el historial, cuando dije que la desestimó, el significado más inmediato de esta expresión es que no quiso saber nada de ella, siguiendo el sentido de la represión, esfuerzo de desalojo. Sin embargo, con ello, en verdad, no se había pronunciado ningún juicio sobre su existencia, pero era como si ella no existiera. Una represión Verdrangung es algo diverso de una desestimación Verwerfung. A continuación, en el historial, Freud hace referencia al recuerdo de alucinación del dedo cortado a los 5 años, y este recuerdo el analizante lo rectifica con otro recuerdo de alucinación donde tajaba con un cuchillo un nogal del cual salía sangre. Entonces aquello que la construcción interpretativa de Freud nos va develando es algo que puede escribir el inconsciente vía represión, pero también la captación del genital femenino, la vagina, puede no tener otra escritura que la producida por vía de alucinación, por vía forclusiva, alucinatoria del dedo cortado, símbolo de la castración, bueno, recayendo sobre el pene o la herida. Ahora, esta
construcción interpretativa freudiana nos ratifica que el inconsciente no sea noticia de contradicciones lógicas. Ahora bien, acá tenemos una cuestión decisiva que es necesario detenernos en nombre de la misma obra freudiana. En el inconsciente no se encuentra escrita la diferencia de los sexos, como la ciencia etiqueta a los seres hablantes cuando nacemos por género masculino o femenino. Esta es la cuestión fundamental que a mi criterio llevó a Lacan, en nombre de la pulsión freudiana, a decir que a jugar sobre la instancia de la sexualidad en el inconsciente y a plantear un sujeto del deseo, un sujeto del inconsciente. La formalización lacaniana abordó el inconsciente desde otra lógica, la lógica de la falta, una lógica centrada en la comunidad topológica de dos carencias, colocando al sujeto del inconsciente, sujeto de su deseo, en dependencia y alienado a los significantes del deseo del otro. Para ello era necesario abordar la castración en la relación a la carencia central representada por el velo fin, la cual estaba simbolizada por la gran invención lacaniana de los objetos sanos, es decir, la mirada, la voz, el seno, el excremento. A partir de allí se estatuyó, en mi criterio, en la teoría lacaniana, lo que existe, que no es lo mismo que existir, lo que existe con guión. Los objetos A están en relación al vacío, a la red pulsional, articulados lógicamente al falo como significante simbólico del goce y al significante de la falta en el otro. Y va a ser en relación a este objeto A mirada que Lacan dice, aquí donde el falo no cesa de no escribirse, escribe al sujeto inconsciente, describe al sujeto inconsciente en esta mirada fascinada, a la vez que arborizada, al desestimar la castración en su singularidad. Esta era la posición que el hombre de los lobos recuperó a través del sueño de angustia de los lobos. Este lugar, la aparición de los lobos en la ventana, desempeña la función del fortellum representante, del significante binario que cae en la represión primordial. Esta interpretación significativa que produce la mirada de los lobos del árbol en el sueño, del análisis con Freud, esto lo recuerda el hombre de los lobos y lo puede contar a sus 25 años cuando va a analizarse. Es decir, que lo esencial es que se ve más allá de la significación a qué significante sin sentido, irreductible, traumático, como sujeto está sometido. Lacan afirma que el efecto de la interpretación es aislar en el sujeto una médula para expresarnos como Freud de sinsentido, ya que la propia interpretación es un sinsentido. El significante primordial es puro sinsentido. Esto hace a la eficacia de la interpretación. Hace surgir elementos significantes irreductibles formados de sinsentido. Y esto es fundamental, digamos, en esta etapa de la vida del hombre de los lobos. El análisis freudiano nos muestra algo que reorganiza el valor de índice determinante que constituye este significante original. La mirada fascinada, arborizada, que es la que el hombre de los lobos tiene cuando hace el relato del sueño. Entonces, hay una dialéctica del deseo inconsciente que tiene que ver con el significante y otra que tiene que ver con la pulsión. Estos dos lugares, dice Lacan, son dos carencias que se recubren. Este recubrimiento de las dos carencias tienen un anudamiento por la vía de la laminilla, es decir, por la vía de la libido, que no son ni más ni menos que los objetos A. Ahora bien, toda esta cuestión que estoy planteando nos lleva también a otra preocupación, que es la que me sigue asistiendo, que cuál es el valor de la represión primordial tomada por Freud. ¿Es la misma que el real lacaniano? Lo voy a contar así para irme mucho más rápido. ¿Es la misma que el real lacaniano? Bueno, en la respuesta Marcel Ritter
Lacan parece ser bastante claro cuando le hacen la pregunta sobre la cuestión del ombligo del sueño. De ninguna manera el ombligo del sueño puede coordinarse con la cuestión, es algo análogo al real pulsional, pero no es un real pulsional. Es esto lo que marcó muy bien Lilly, que está referido ese real pulsional al nudo del sueño. Y Lacan hace como una ironía, digamos, ahí preguntándose o diciendo que en todo caso es un agujero cerrado. Rescata para el real pulsional la cuestión del agujero. Esto es fundamental tenerlo en cuenta para volver, y con esto cierro, a la última pregunta, que sería volver a tomar la cuestión, pediría, si puedo, un minuto más, para leer algo que me parece muy interesante, que hace referencia al análisis del hombre de los lobos, derivado por Freud, son 4 o 5 frases, derivado por Freud a Ruthman Brunswick. Ruthman Brunswick, que lo ve entre el 26 y el 27, dice: cuando el paciente llegó a la consulta, tenía una idea fija hipocondríaca. Se lamentaba de ser víctima de un daño en la nariz causado por la electrolisis utilizada en las glándulas sebáceas obstruidas de un órgano. El daño, según él, consistía alternativamente en una cicatriz, en un agujero, en una pequeña fosa en el tejido cicatrizado. No sabía si podía seguir viviendo en este estado de irreparable mutilación. Se miraba la nariz en las vidrieras de los negocios, llevaba un espejito permanente, se empolvaba la nariz, examinaba los paros para ver si se agrandaban y para detectar el agujero en el momento de su crecimiento y desarrollo. Ruthman Brunswick lo diagnosticó como paranoia de tipo hipocondríaco y dijo que la fuente de la nueva enfermedad consistía en un residuo no resuelto en su transferencia. Y con esto termino. Me pregunto y les pregunto, la idea hipocondríaca del hombre de los lobos de colocar la mirada permanente en el espejo, ¿supondrá ahora que la mirada como presencia sintomática activa del sujeto da cuenta de la búsqueda delirante en lo real del agujero de la castración? Esta es mi pregunta. Lacan distingue claramente con su real esta cuestión que solo va por la vía de la represión primordial, que eran los elementos que Freud tenía en ese momento. Y no abro la puerta de lo que se abre aquí para interrogar, y respeto al maestro, la audacia que tenía para decir, bueno, algo hay conmigo que no funcionó, que lo vea Ruthman Brunswick. Dejo la cosa ahí. Gracias, Guillermo. Toma la palabra entonces ahora Eduardo O'Connor, AME, miembro titular de Triempo, institución psicoanalítica. Te escuchamos, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Liliana, por cederme la palabra. En primer lugar, quiero también agradecer a todos los colegas que hicieron posible esta nueva reunión de cuestiones cruciales, y en especial también a mis compañeros y colegas de Triempo que me dieron el honor de representarlos en esta oportunidad. Les voy a leer un trabajo que le puse un título, en realidad le puse un título y un subtítulo, que dice así. El título es Salí de ahí maravilla. Y el subtítulo es La adicción. Una de las formas de la tragedia moderna es una pregunta. Voy a partir de 2 escritos de Héctor Rúpolos titulados Algunas reflexiones sobre la tragedia moderna y del asesinato del padre, el saber y la comunidad. Estos trabajos fueron publicados en su libro Los bordes no tan simples de una carta, del año 2008. En ellos, Héctor nos invita a pensar la diferencia entre la tragedia antigua y la moderna. Para esto se va a servir de Edipo y de Antígona, quienes caracterizarán a la tragedia clásica, y a Hamlet, la moderna. Siguiendo la letra de Lacan, Héctor nos muestra la diferencia entre una y otra alrededor del saber. Siendo el saber inconsciente, él no lo sabía, lo que define la tragedia antigua, y el saber consciente, él sí lo sabía, lo que determina a la tragedia moderna. En la tragedia antigua hay un saber no sabido,
un él no lo sabía que alcanza el sujeto del inconsciente. En la tragedia moderna hay un saber que se sabe, conocimiento, que no afecta a ese sujeto. Ahora bien, ¿en qué se ve afectado o no el sujeto del inconsciente en uno y en otro caso? En el acto. Edipo es alcanzado por el asesinato de su padre. Antígona, producto del incesto, paga su deuda con su vida respecto de la sepultura de su hermano. Lacan toma a Hamlet no para pensar alguna estructura clínica, sino que se sirve de él para dar cuenta de lo que no ha quedado afectado. Y en ese sentido lo que plantea es que lo que ha quedado afectado es el acto. Hamlet no puede llevar adelante el acto que daría cuenta que ha vengado a su padre. Hamlet ha quedado entumecido. Así me gustó pensarlo. El título de este trabajo, Salí de ahí maravilla, es una frase proferida por un conocido periodista deportivo, Walter Nelson, que alude a un pasaje de la pelea de box en donde se enfrentaron Sergio Maravilla Martínez y Julio César Chávez. El argentino y el mexicano combatieron por el título mundial en septiembre de 2012. Los amantes del box recordarán que Sergio Maravilla Martínez iba ganando ampliamente la pelea hasta que en el último asalto, Julio César Chávez le asestó un golpe que lo tiró a la lona poniéndolo al borde del nocaut. Cuando Maravilla Martínez se levantó, se prestó a un intercambio de golpes en donde llevó la de perder. Fue en esas circunstancias que el periodista exclamó: «Salí de ahí, Maravilla», para que salga de ese lugar en donde podríamos decir se hacía pegar, donde quedaba pegado el otro, pegado por el otro. Hace un año me fue derivado un paciente con serios problemas por consumo de cocaína. Llevaba más de 10 años realizando tratamiento en distintas instituciones y lo único que cosechó fue una serie de fracasos, uno tras otro. Con breves periodos de desintoxicación, su vuelta al consumo se hacía cada vez más frecuente e intensa. La marca de su adicción era un real en su cuerpo. Había perdido ya el tabique nasal. Cuando llegó por primera vez al consultorio, Pedro, así lo voy a llamar, apareció acompañado por sus padres. Tras la entrevista, me pidió si podía hablar con ellas y accedí a su pedido. Estando ya en el consultorio, el papá, después de contar todas las vicisitudes por las que él y la madre habían pasado por culpa de su hijo, comenzó a cuestionar mis honorarios, preguntando si no les podía hacer una rebajita. Observo a Pedro y veo el odio dibujado en su cara. Le pregunto si quería decir algo y responde: «Me quiero ir». A lo que su padre lo increpa y gritando le pregunta: «¿Por qué te querés ir?». Pedro dice: «Tengo ganas de cagar». En ese momento me paro y dirigiéndome a Pedro le digo: «Tenés razón, todo esto es una mierda». Y doy por terminada la entrevista. Al retirarse, Pedro me dice: «No sé cómo voy a hacer, pero te voy a llamar». Tiempo después comenzó a venir. Su padre accedió a pagar hasta que él consiguiera trabajo. Pedro en su juventud estudió periodismo deportivo, pero nunca ejerció. Trabajó en una multinacional donde su padre lo había hecho con anterioridad. De esa empresa fue despedido por su problema de consumo, que se inició en el momento que se separó de su novia. De eso no habla. Pero sí habla de los avatares de los distintos tratamientos, en donde cada vez que él quería hablar de las dificultades que tenía en la relación con sus padres, le decían: «No, no hable de ellos, habla de vos». Pedro es hijo único y vive con sus padres, tiene casi 40 años. Poco a poco comienza a contar las escenas en las que se ve envuelto cotidianamente. Discusiones, gritos y violencia física lo rodean a diario. Pedro dice: «Siempre están discutiendo por la guita. Se putean todo el día y me meten a mí en el medio». En otra oportunidad comenta: «Eduardo, no les puedo decir que no a nada. Si les digo que no, me dicen que soy un desagradecido, un mal hijo, que nunca se puede contar conmigo. Están todo el día así, no me hablan por días».
Relata en cada sesión escenas de maltrato verbal y físico. Dice no tolerar más. Se quiere ir de la casa. Poco antes del inicio de la pandemia, comenzó a trabajar en una empresa de transporte. Un día cuenta que regresando del trabajo, cuando estaba entrando a su casa, escuchó los gritos de sus padres. Se estaban peleando. Al ingresar, observó la escena y su madre lo llamó a intervenir. En ese momento se acordó de la frase de Walter Nelson, salí de ahí maravilla, y se fue a su cuarto. No intervino. Esta frase cobró relieve en su análisis, se convirtió en su brújula, dimensión simbólica que le va permitiendo sortear cada vez los enfrentamientos imaginarios. Hace más de un año que no consume. Su trabajo le permite pagar su análisis y comenzó una actividad ligada al periodismo deportivo. Quiere mudarse, pero aparece una pregunta que lo detiene, que lo angustia. ¿Qué será de sus padres cuando él no esté más allí? Bajo efecto de la transferencia, la frase «salí de ahí maravilla» se transformó en una oportunidad, en una posibilidad, la maravilla de salir de ahí. Instancia esta última que implica un corte, y en él un acto como aparición de un nuevo deseo. Desde el sentido común siempre se ha caracterizado al adicto como quien no quiere o no puede decir, como si el decir fuera voluntario. Bien sabemos que no es así. Hamlet conocía al asesino de su padre, pero esto no le alcanzó para asumir su lugar. Pedro también conoce respecto de la adicción, y tampoco podía llevar adelante su acto, dejar de consumir, pues como Hamlet es un saber que no afecta al sujeto del inconsciente, que no dice de la verdad del sujeto. Bien podríamos decir que en el síntoma, en este caso la adicción, es donde reposa la falla del nombre del Padre, único significante, que hace posible la articulación de la prohibición del incesto y el deseo. Al inicio de este trabajo hice referencia a Hamlet como aquel que al quedar entumecido no puede llevar a cabo su acto. Hacía referencia a su posición falo. En este punto Lacan dirá de Hamlet, el cuerpo está con el falo, pero el falo no está con el cuerpo. Y si bien a Hamlet le cuesta la vida dejar de serlo, no siempre tiene por qué ser así. Para eso está, por suerte, la dimensión simbólica, la posibilidad de un análisis. Desde salir de ahí maravilla a la maravilla de salir de ahí, hay una primera torsión, y a partir de ahí todo un camino por recorrer. Será la vía significante la que marcará la travesía del deseo. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes una parte de un reportaje que le hizo el señor Lalo Mir a dos de los integrantes de Divididos. Como siempre, los artistas nos ayudan a deslizarnos, a dar una vueltita más para entender mejor de qué se trata todo esto. Como ustedes recordarán, en los años 80 hubo una legendaria banda de rock llamada Sumo, integrada por Luca Prodan, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, entre otros. Tras la muerte de Luca Prodan, Diego Arnedo y Ricardo Mollo fundaron una nueva banda que sigue hasta el día de hoy. Todos la conocemos, es Divididos. Lalo Mir le pregunta a Ricardo Mollo en este reportaje, ¿cuál es la primera imagen, la primera foto que tenés de Divididos? Y Mollo respondió, la primera imagen, la primera foto era nosotros dos en el estudio, haciendo referencia a Diego Arnedo, ¿verdad? Era la imagen de la desolación. La foto hablaba por sí sola de cómo era nuestra situación de duelo, pero de querer seguir, haciendo eso que ya hacíamos antes de Sumo, porque también hay una historia anterior. Y eso te permite poder sobrellevar ese momento tan duro, el momento de la muerte de Luca. No era la disolución de un grupo, no es que alguien dijo no quiero tocar más, es que el tipo se murió. Entonces, remontar esta situación era como no morir nosotros también. Seguimos tocando. Estábamos tratando de hacer música y seguir haciendo eso que nos gustaba tanto. Entonces atravesamos esa situación con todas las ganas, y a través de chistes, de nuevas canciones, de seguir estando juntos y el duelo, pero a través de la música,
Si no, te quedás en tu casa mirando una ventana y escuchando los discos que ya hiciste. Y eso es la muerte. Muchas gracias. Perdón, se me cayó el dispositivo. Menos mal que no la internet. Bueno, gracias Eduardo, y ahora va a tomar la palabra Enrique Ratín, presidente de la Escuela Freudiana de Montevideo, institución que integra la CERAU, Comisión de Enlace Regional Argentino-Uruguay. Enrique, por favor. Gracias. ¿Se escucha, verdad? Sí. Sí, se escucha perfecto. Bien, gracias Liliana. Aprovecho para agradecerle a Seba la organización de este evento, el cual considero muy importante, y agradezco a todos los que han trabajando detrás de bambalinas para que esto se pueda producir hoy. Y también agradezco a todos los que están trabajando y van a participar del foro, así como a mis compañeros de mesa virtual, a quienes conozco y aprecio mucho a todos. Bueno, debo decirle que me atrapó el argumento, y a partir del argumento escribí algo que creo que tiene que ver con el argumento para poder transmitirles hoy, y se los voy a leer. Le llamé la ley del deseo. Paso a leerlas. La ley es la ley del significante. Posibilita un primer ordenamiento del sujeto, consecuentemente sujeto dividido, sujeto del inconsciente, y su inclusión en el orden cultural y el campo del lenguaje. Atravesando otros tiempos instituyentes, la función del padre se especificará en la transmisión de la ley del deseo. Cada época conlleva una regulación diferente, pero siempre hay ley. Freud partió del mito de Totem y Tabú, donde un padre imponía su ley en la cual no estaba incluido, y que a partir de su asesinato, la ley se impuso pasando él a quedar incluido en ella. Entonces la ley pone límites al deseo, pero al mismo tiempo lo crea al imponer la interdicción. Relación dialéctica entre ley y el deseo. El deseo es el reverso de la ley, deseo de transgresión, y ello a partir de una prohibición. El psicoanálisis plantea que el deseo surge de la regulación, es creado por la ley y no anterior a ella. Al prohibir el deseo se protege el sujeto de lo imposible, ya que la realización del deseo es imposible. En la interpretación de los sueños, Freud enuncia que el sueño, en tanto formación del inconsciente, es un cumplimiento de deseo, pero de modo alucinatorio, y al igual que en el fantasma, como escenario imaginario del sujeto, se manifiesta por excelencia el cumplimiento de deseo, compartiendo ambos, junto al síntoma, aquello de ser una producción excéntrica. En la constitución del sujeto, previamente a la conjugación entre deseo y ley, que se llama complejo de castración, el infans se encuentra entregado a un goce sin límite, pura inmersión en lo real. La prohibición, la ley, es la condición del deseo. Es la irrupción de la ley edípica propuesta por Freud, comprendida en la sentencia de la prohibición del incesto. Es de un goce perdido para siempre que aparece el campo del deseo a través de la falta. Es porque sabemos que algo nos falta, algo perdido, que se abre en nosotros la posibilidad de una búsqueda de aquello que es condición para nuestro deseo. Dado que el goce completo es algo que queda perdido en la castración, la irrupción de la ley delimita el goce. A partir de ahí es imposible una inmersión completa en lo real, y se trata de esa cosa que se condensa en lo que conocemos como el objeto A. Una ley que somete el absoluto del goce materno a lo simbólico y le otorga una dirección. Sin embargo, la pérdida del goce absoluto no significa una normalización. No es de un mismo modo en cada sujeto. Esta ley de la pérdida lleva al sujeto a mirarse en diferido e instala su modo propio de desear, su particular modo de desear estar en el mundo. Voy a tomar entonces dos de las preguntas incluidas en el argumento. ¿Alcanza con esta operación para que se inscriba la ley? ¿Qué efectos se producen en el sujeto cuando esa ley es renegada? Voy a empezar contestando estas dos preguntas del argumento con otras dos preguntas. ¿Qué ocurre cuando falta esa ley que prohíbe ese goce absoluto? ¿Qué ocurre cuando la ley no prohíbe, sino que parece autorizar
un goce sin límite. En lugar de la ley edípica, que dice, esa mujer no es tuya, puede transformarse en un tenés derecho a un goce imposible, cueste lo que cueste. Tenés derecho a destruir cualquier objeto que se interponga entre vos y tu goce absoluto. Badiou identificó eso como uno de los síntomas de nuestro siglo y le dio el nombre de pasión por lo real. Ello trata de reflexionar sobre otra pregunta del argumento de hoy. ¿La ética de los bienes encubre la castración? Aquí creo que se trataría de una mutación de una ley que ya no prohíbe, sino que peligrosamente autoriza. Autoriza una experiencia de goce objetal de consumo, una excusa para la propia realización como sujeto, pero de puro placer. Puro goce masturbatorio y mediocre de los cuerpos, donde el otro no es más que la excusa de su propio goce repetitivo. Se trata de la promoción de un sujeto que es actor y espectador al mismo tiempo. Eso ocurre cuando la ley que abriría el espacio del deseo desaparece, en favor de la autorización plena y absoluta del goce de un sujeto solitario y egocéntrico, un goce desamarrado, como dice el argumento, de la ley del deseo. En cambio, la ley que propone la metáfora paterna y de la castración de cada uno, obliga al sujeto a buscar su lugar en el mundo a partir de su propio vacío constitutivo. Los distintos tiempos de la función paterna implica para el sujeto un pasaje de la predominancia del goce pulsional hacia una prevalencia de la ley fantasmática del deseo, ubicándose entre ambos, obviamente, la eficacia de la represión. De aquella otra manera, no de esta, la orden de un goce imposible inhabilita al sujeto a experimentar la falta, la fractura de la propia existencia, pues cada uno se sumerge en la búsqueda de un goce cuya única regla es que no hay límite. No hay límite porque es una posición en sí mismo imposible. Ninguna experiencia es suficiente, ningún encuentro es significativo, ningún objeto es hierático. ¿Qué decía Lacan al respecto? Él pensaba que una ciencia del sujeto freudiano resultaba posible por la subversión de la tradición de la ética llevada a cabo por Kant en la crítica de la razón práctica al aproximar la antimoral de Sade a la moral de Kant. Mostró la identidad formal estructural del orden de las cosas instituido por la incondicionalidad de la ley tanto en un sistema como en otro, y expuso la posibilidad de aquella antimoral como una suerte de variación kantiana. Lacan sostuvo que era necesario reconocer en la filosofía del tocador de Sade la verdad que estaba en la crítica de la razón práctica. Puso así Lacan la relación del sujeto con la ley ¿bajo qué? Bajo la égida del deseo, pero de un deseo que trasciende el objeto y su propia recompensa, sea placentera o dolorosa, para finalmente enlazarlo con la fantasía. Propuso que el deseo se impone en la resistencia a la ley, tanto como en la obediencia a ella, que pone el acto del sujeto bajo el imperio de un mandato de mayor alcance, que es a todas luces inexplicable porque es inconsciente, pero la obediencia, en última instancia, siempre es al deseo. Sade, entonces, es la verdad de la crítica de la razón práctica. Kant sería entonces un sádico encubierto, y Sade, con su amplio despliegue de imaginación perversa, quedaría elevado a goce, sería alguien que enseña cómo se goza. El programa explícito de la crítica es conseguir una fórmula para que lo patológico, por denegación, quede instaurado como razonable, tras ser elevado a un plano lógico. Sade pretende llevar el goce del exceso y la transgresión al orden de la ley. Ello le permitió a Lacan afirmar que lo que pasa en el boudoir sadiano es un antecedente del borramiento de la ética freudiana, planteando que se puede alcanzar la felicidad haciendo el mal. Fíjense lo que dice Lacan en el 63 en el Seminario de la Angustia. Dice que en la perversión el deseo que se presenta como una subversión de la ley, de hecho es ciertamente el soporte de una ley. Lo que aparece desde el exterior como satisfacción sin freno es defensa y puesta en ejercicio de una ley, en tanto que frena, suspende, detiene al sujeto en su camino al goce. La voluntad de goce en el perverso es, como en cualquier otro, una voluntad que fracasa, que encuentra su propio límite, su propio freno en el ejercicio mismo del deseo. Fin de Lacan. El sadomasoquismo resalta la función del objeto como causa del deseo,
Lacan en ese seminario La angustia dice que el deseo y la ley son la misma cosa en el sentido de que su objeto le es común, diferenciándolo del objeto causa. El deseo y la ley no son sino una y la misma barrera que nos cierra el acceso a la cosa. Fin de la cita. El mito de Edipo es entonces el punto de anudamiento de la ley y el deseo, en la medida que en el origen el deseo como deseo del padre y la ley son una sola y misma cosa. La ley en tanto prohíbe a la madre, impone desearla, y de ese modo el deseo del padre es lo que hace la ley. Eso es lo que el masoquista, a su modo, busca poner en evidencia, que el deseo del otro, con mayúscula, hace la ley, con las consecuencias y efectos que eso tiene para él. En cuanto a su posición, Lacan dice de déjecté, deyectado, que es una forma de manifestación del objeto A como falta. Lacan entonces articula la ética, la ley y el deseo, y propone que la ética no es el simple hecho de que haya obligaciones, un vínculo que encadena orden y hace ley de la sociedad. En tanto, la subjetividad y el lazo social están sostenidos en la ley del inconsciente, la ética tiene lugar cuando el sujeto descubre la vinculación profunda por la cual se le presenta como ley, está estrechamente vinculada con la estructura misma del deseo. Hay entonces una función, digamos, gozne, bisagra, entre el anudamiento subjetivo y la trama sociocultural, que partiendo de la primera marca instituyente del sujeto, atraviesa diferentes tiempos y posiciones, vinculando la cara silenciosa de la ley y la palabra del sujeto. Esta concepción estructurante, dialéctica, del deseo y de la ley en el discurso del psicoanálisis, implica que para el sujeto, el deseo solo se activa en relación con la ley. Al final, no hay deseo sin ley. La práctica del discurso del psicoanálisis se orienta al trazo singular y simultáneamente lo hace sobre el lazo social. La alienación y la separación son necesariamente estructurantes de la trama subjetiva y social. Hoy parece haber una desmentida de la castración, un desamarre del anudamiento simbólico. Sus manifestaciones como el desempleo, la inestabilidad de los lazos de trabajo, de pareja, de familia, sitúan al sujeto en un permanente estado de precariedad. El malestar actual de la cultura se expone en los diversos modos de alienación del sujeto y de desvío del deseo, y parecen imponer una modalidad perversa sostenida en el discurso del amo actual. Enfrentar eso es nuestro desafío como psicoanalistas. Por ello quiero terminar leyendo la última frase del argumento que nos convocó a este trabajo. Cito: desde el psicoanálisis postulamos que es el deseo lo que nos permite con otros, con la intervención de este medium, que es reunirnos hoy virtualmente y continuar por la vía de la palabra una vez más, a pesar de este real que irrumpió. Gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Damos ahora, y gracias a la mesa por las muy interesantes presentaciones que hicieron. Damos ahora lugar al foro y que lo va a coordinar Enrique Tenenbaum de Trilce, Buenos Aires. Enrique, pasas a la coordinación. Bueno, gracias Liliana, gracias a los 4 panelistas. Vamos a dar entonces comienzo al foro. El foro es, en este caso, no va a ser en forma de apretujarse, ¿no?, en un mismo sitio, sino como, bueno, con las posibilidades que nos da esta tecnología, que no nos permite estar todos juntos en el mismo lugar, pero sí nos permite recibir a participantes de otras latitudes, que si no fuera por este medio, les sería muy difícil encontrarnos, ¿no? Nos sería muy difícil encontrarnos. El modo en que va a funcionar el foro es el siguiente: va a haber intervenciones de no más de 2 minutos, pedimos que sean así para que podamos intervenir todos los que queramos, si es posible. La forma de pedir la palabra es mediante la función levantar la mano, que van a encontrar en cada cual en su pantalla, y esperemos que el programa las ordene cronológicamente, así que a partir de ahora, quien quiera intervenir,
levanta la mano y vamos dando la palabra, y esperemos también, porque estamos con este dispositivo a prueba del Zoom, que al dar la palabra podamos también dar imagen. Bueno, así que a partir de ahora vamos a dar la palabra a quienes la pidan. ¿Me toca a mí? Roberto Consolo. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. En principio, a ver, ¿estoy ahí? Sí, adelante, Roberto. Sí, no sé si se escucha, si estoy ahí. A Sí, ver, se escucha, listo, joya. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias. Bueno, me gustaron mucho las exposiciones, me parecieron sumamente interesantes. Tengo que ser breve. Bueno, sabemos que la ley del padre y la ley del significante instalan la dimensión de la ley en el campo del sujeto. Es una ley muy particular porque justamente prohíbe lo imposible, prohíbe el goce absoluto. Y en esa prohibición de lo imposible es donde aparece la dimensión del deseo a partir de la simbolización de la falta. Es decir, pero esta ley, es decir, no, esta ley es una ley fallida, ¿no? Es decir, por eso puede emerger el deseo a partir de la simbolización de la falta, por eso esta ley fallida permite que haya retorno de lo reprimido y permite que exista la dimensión del síntoma. Es decir, que esta ley que se instala en el campo del sujeto le produce una relación fallida a esa ley que se expresa también en la relación al otro y que se expresa también en el lazo social. De hecho, hay manifestaciones muy claras de lo fallida de la ley en la subjetividad, porque de hecho es necesario la escritura de una ley, como por ejemplo en el Código Civil, en el Código Penal, es decir, que es necesario volver a escribir esa ley. Y no solo eso, sino que hay otras manifestaciones, que hay, por ejemplo, un poder legislativo que permanentemente está escribiendo leyes nuevas. Por ende, la ley en el sujeto se instala de un modo fallido. En ese punto somos hablantes. La pregunta es, si esta falla estructural inmanente a la ley no es del orden de lo necesario para que el sujeto se instale en el lenguaje. Esta es la pregunta a la mesa, por supuesto. Si es esa, si que lo estructural de la ley en el acto de ser fallida no es justamente del orden de lo necesario para que exista el lenguaje. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Las intervenciones van a ser en principio todos los que levanten la mano y pidan intervenir, y la mesa tendrá luego al final posibilidad de cerrar el debate respondiendo o no. Bueno, como quieran. Adriana Zanón, adelante. Adriana Zanón había levantado la mano, ¿verdad? Si habilitas el micrófono, Adriana. Bueno, no sé por qué Adriana no tiene habilitado el micrófono. Mientras se soluciona este punto, Edgardo Fensilver le había pedido la palabra. Edgardo. Ahora, ¿me escuchan? Ahora sí. Adelante, Edgardo. Les agradezco a todos sus presentaciones y tomando, digamos, algunas de las cosas que han planteado, mi pregunta a la mesa es, en relación a la ley, desde Freud a Lacan, ¿cómo entender la relación entre el signo perceptivo y la letra de la que habló la escritura, la inscripción y la letra de la que habló Lili? ¿Cómo se podría articular entonces esta cuestión entre, insisto, la cuestión del signo perceptivo en Freud y el significante y la letra como determinantes de la ley? Gracias.
Hola. Adriana Zanón. ¿Sí, me escuchan? Ahora sí. Bueno, hola a todos, un gran gusto, una alegría este trabajo y la posibilidad de seguir avanzando en los problemas. Me encantó Lili Donzi con su aporte, Enrique Ratín, Eduardo Guillermo. Enrique en un punto dice, ¿no?, que hay una bisagra entre el anudamiento subjetivo con la cara silenciosa de la ley. Por supuesto, nuestros analizantes vienen del campo social, ¿no?, a nuestros divanes. Y son los analizantes de este tiempo social, y diría que desde hace 30, 40 años, hay apuestas que tienen que ver con lo que llamamos ampliación de derechos en el campo de las luchas, ¿no es cierto?, feministas, las minorías sexuales, que dan lugar a nuevas leyes. Entonces, diría, esta cuestión implica una liberación para todos, para toda la sociedad, y hoy podemos decir, la ley, por ejemplo, de diversidad de género, que da posibilidad a la readecuación de sexo y género en nuestros hospitales públicos, para aquellos sujetos trans, un mojón importante. Schreber testimonió acerca de la fantasmático. ¿Se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Schreber testimonió acerca de la imposibilidad de parricidio fantasmático, y eso fue su empuje a la mujer. Pero, a ver, en nuestro colectivo social, ¿acaso cuántos sujetos se deciden o tienen lo que podemos decir una asunción trans, donde no hay ningún delirio en juego? Y eso hace a que demos avances a la teoría. Lacan no habló de eso. Nuestra Universidad Rosario, donde soy docente, dimos un honoris causa desde la Facultad de Psicología y para toda la universidad a una activista trans, Marlene Guayar. Tenemos además cupo laboral trans, así que me parece muy importante que nos orienta la cuestión lacaniana y la cuestión freudiana, pero que es importante teorizar lo que el sujeto de estas últimas décadas, lo que podemos decir pluralidad de géneros, como podemos decir también deseo singular en cada quien, pero ya no podemos hablar de la mujer, el hombre, las diferencias sexuales que instaló Lacan. Así que bueno, tengo un libro al respecto, Transexualismos, en psicosis y no psicosis, donde mi granito de arena estuve intentando pasarlo a la escritura. Así que bueno, muchas gracias, los dejo para el debate. Gracias, Adriana. Si alguien más desea intervenir, levanta la mano y le damos la palabra. Bueno, mientras se deciden, ¿alguno de los panelistas quiere tomar la posta? Adelante, Enrique. Bueno, Roberto Consolo, si no traduzco bien tu pregunta, decime porque en un momento se me cortó. Creo que sí, que el planteo que haces desde el principio de tu intervención, estoy absolutamente de acuerdo, y con el final también. Tu pregunta creo que decir si no era lo fallido de esta dimensión estructurante lo que provocaba, lo que permitía la regulación del sujeto en relación a la ley del deseo, y te diría que sí, que justamente es esa la dimensión de la mayor eficacia que eso ocurra, en el sentido que si hay una intervención de la represión, eso ocurre, y que tiene que ver con la dimensión de lo fallido en la dimensión de lo sintomático. Es decir, que las formas de acomodarnos
en el mundo, digamos, acuerdan, en el que el sujeto se acomoda en el mundo, tiene que ver con la dimensión de lo fallido, y no justamente de una ilusión, es más bien el elevamiento de lo que tiene que ver con la dimensión de la duda, y no de la certeza, llamémosle así, delirante, de que podría seguirse en un goce absoluto. Ese es el punto más fundamental. No sé si venía por ahí, Roberto. Lo que sí, Enrique, desde ya muchísimas gracias. Lo que me preguntaba es justamente si entraba dentro, si lo fallido no entraba dentro de la categoría de lo necesario. Porque justamente es raro, ¿no? Que justamente, porque parece una contradicción, que lo fallido sea necesario. Sí, sí. Que la ley en tanto fallida es del orden de lo necesario para ingresar al campo del lenguaje. Claro, yo creo que la ley que se articula y que tiene que ver con que en última instancia es el deseo, seguramente va a implicar la dimensión de la falla. Y eso es lo que se va a representar. Estamos de acuerdo. Muy bien. Liliana Don pidió la palabra. Sí. Sí, iba a decir algo de Feinsilver y Sanón, pero bueno, está. Espera. Bueno, después te dejo la palabra, Enrique. Te doy lugar. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Me sentí aludida en las 3 preguntas de un modo y de otro. Mira, me encantó, Roberto, lo que decís, porque planteás exactamente algo cercano, pero al revés de lo que yo decía. Yo planteo que para lo jurídico es necesario, no cesa de escribirse. La ley fallida, de la que vos hablas muy bien, si algo falla, por lo cual es necesaria reforzar la ley del deseo, como dijo Enrique, en el malestar en la cultura de todos los tiempos, es porque en todo caso estamos habitados por un goce, o por los goces, que en todo caso nos mandan por fuera de la frontera del deseo y que no hay regulación. Por eso yo digo, para el discurso jurídico, la ley escrita es necesaria. Para el sujeto, en todo caso, son operaciones del sujeto, de la instauración del sujeto, que son necesarias, pero es cierto, coincido que fallan. Adriana, nos agradezco últimamente tu intervención, porque nos permite salir un poco de donde estamos metidos con los textos. Lo voy a decir, además es el título de mi próximo seminario, si me permiten decirlo ahora, es una frase de Lacan: hombres, mujeres y niños en la diversidad sexual. Ya no podemos situar la de Schreber con lo trans, no sé con eso, porque en todo caso los sexos en transición están interrogando e interpelando al psicoanálisis y al psicoanalista, no para patologizarlo, sino en todo caso para ver qué escuchamos, esto que se llama, cada quien puede elegir el sexo al que quiere pertenecer, y de acuerdo con esta cuestión de sexos en transición. Te agradezco, nos interpela tu pregunta, y en ese punto la ley escrita del derecho de lo jurídico llegó antes, posiblemente, que lo que podamos seguir diciendo los analistas, pero por suerte no es un campo cerrado y podemos seguir avanzando. Edgardo, el fondo del texto te lo envío, está ligado a tu pregunta. En el blog maravilloso de Freud, cuando habla del signo perceptivo y de las huellas mnémicas, ¿cuál es la relación de eso con la letra como litoral entre saber y goce? Creo que da para mucho, pero por lo menos sitúo el problema, es cierto, entre significante y representación freudiana. Hay una enorme distancia que tenemos que recorrer teóricamente y que no podemos abandonar. Acuerdo con que me hace pregunta, y por lo menos digo, entre la Carta 52 y el Blog Maravilloso y el Lumbebust y el Lumbebu, hay distancias teóricas que hay que afinar mucho. Te agradezco la pregunta. Como siempre me haces trabajar y después te lo sigo. Leticia Scotini pide la palabra. Adelante. Leticia.
Sí, ¿se escucha? Ahora sí, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Me parecieron muy, muy interesantes los 4 trabajos. La pregunta que se me armaba era si, Lili, hablabas de esto, si se podía decir algo ¿qué relación? En relación a cómo situar, ¿no? Esto de la ley del derecho, la ley jurídica por un lado, y por otro lado la ley en relación al nombre del padre, ¿no? Que es con lo que estamos los analistas. Se me ocurría, pensaba alguna relación a través del síntoma, ¿no? Articulabas la ley del derecho en relación a lo necesario, a lo que no cesa de escribirse, el síntoma, ¿no? Es lo que está en relación a lo que no cesa de escribirse, porque no cesa y siempre se escribe, se repite. Pero que en el mejor de los casos es lo que representa a un analizante frente a su analista, ¿no? El síntoma. A la ley, en cuanto necesaria, la ley jurídica, la que circunscribe, pensaba también la vida pública y la privada, de alguna manera, ¿no? No obstante, cuando un analizante habla o cuando lo representa el síntoma frente a su analista, esto ya toca el terreno de lo íntimo. Y ahí es donde apelamos desde nuestra posición a lo que de la ley está en relación a la situación de alienación, de esto hablaba Guillermo, apelamos en relación al no todo, en relación a la castración, como un modo de poder pasar de lo que del síntoma a lo que cesa de escribirse, ¿no? A lo que cesa en relación a que cese el sufrimiento y de escribirse porque se escriba algo distinto. Pero bueno, la pregunta, digo, que los analistas trabajamos en relación a esta presentación del sujeto y que está en relación a la ley jurídica, pero nosotros en relación a la ley del nombre del padre, ¿no? Se me ocurría la relación a través del síntoma, quería saber cómo la pensabas vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay 4 intervenciones, sé que Enrique Ratín y Ferreiro querían tomar la palabra, pero si les parece, damos lugar a las intervenciones y después vuelvo a la mesa. Pidió la palabra Mara, que supongo que es Mara Mussolino, así que si es así, y si no también, Mara, adelante. Sí, yo pedí la palabra, aunque no me veo, pero ahora ya me veré. Ahí está, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, agradecerles muchísimos a la Comisión de Enlace Buenos Aires, en primer lugar, por haber organizado esta actividad en estos momentos, y en especial a la mesa con los 4 expositores que nos hicieron disfrutar de que no es un tema fácil, que realmente tiene sus bemoles y tiene sus vueltas. Creo que cada uno lo tomó desde distintos ángulos, y a mí se me arma una pregunta, tal vez un poco compleja, ¿no? En el sentido de, yo me preguntaba, si el decir determina un sujeto en sus distintas escrituras, y tomaría todas las formas en que Lacan habla de las escrituras, desde la representación palabra hasta la topologización de la constitución de un sujeto. Y el deseo, por otra parte, se activa, como bien dijo Enrique, con la ley al asumir la castración, decía Guillermo, mientras se hace el duelo por el falo que hace pasar la demanda al deseo. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿no? El significarlo. Y al significar ese deseo, una vez hecho el duelo por el falo, ¿es posible decir que la ley del deseo prohíbe el incesto entre la palabra y la cosa? Porque creo que sin esa alternativa intermedia, no sé cómo llegamos al decir. Si bien reconozco que el decir no es solo la palabra, ni la ley significante, ni la cadena, ¿no? El decir incluye además los tonos, las entonaciones y las distintas inflexiones y modulaciones de la voz. Pero esto pienso que estoy en el lugar correcto para poder preguntarlo y así sacarme la duda, ¿no? ¿Será que el significar el deseo, entonces, lo repito, la prohibición del incesto interviene justamente para que no lo haya entre la palabra y la cosa? Porque sin eso no habría ninguna diversidad, ni disparidad subjetiva, ¿no? No sé qué piensan ustedes, les agradecería una respuesta. Gracias. Gracias, Mara. Reiteramos que sean lo más breves posibles en las intervenciones. Estela Maris, sin apellido, pidió la palabra, no sé cuál Estela Maris es, adelante.
¿Se escucha? Sí. Soy Estela Maris Gutiérrez de Mayéutica, Institución Psicoanalítica. Es un comentario, más que nada, más que una pregunta, en base a la exposición de Lili Donsis. Ella hacía una especie de contrapunto entre el derecho, en donde la verdad del decir está en la prueba, con el psicoanálisis, que la prueba está en el decir. Y yo pensaba que había algo en común en el derecho y en el psicoanálisis respecto de la prueba y el decir, que es el indicio. En el derecho, especialmente el derecho penal, a las pruebas se llega mediante los indicios. Y hay muchas causas que están plagadas de indicios, pero no siempre se llega a las pruebas. En cambio, en el psicoanálisis, en realidad, lo que pueda haber de decir que nos pueda llevar a la prueba, entre comillas, siempre es indicial. ¿Por qué? Porque el decir, y la verdad que hay detrás de eso, en lo inconsciente, la verdad siempre semidicha, y el decir nos lleva a un saber de lo no sabido. Me acuerdo patente, un analizante una vez luego de una interpretación dijo, no sabía que lo sabía. Así que bueno, siempre es así, digamos, indicial, las pruebas a las que podríamos llegar, a diferencia del derecho, que el indicio no siempre nos conduce a la prueba. Por eso fue un comentario, porque lo asocié en ese momento, mientras lo escuchaba, a este punto que yo creo que es en común. Bueno, nada más, gracias. Gracias, Estela Maris. Cristina de la Villar, adelante. Cristina. ¿Ahí? Sí, adelante. ¿Se me escucha? Te escuchamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el trabajo de los 4 participantes, un gusto, un placer, que nos permiten seguir pensando en relación a este deseo e interés de todos nosotros, que es hacer avanzar el psicoanálisis. Bueno, a mí, Lili, me interesó mucho algunas cuestiones que vos dijiste, y tengo un comentario y pregunta. Vos decís en un momento que en psicoanálisis, y va en la misma línea de Estela Maris, que hizo una intervención recién, ¿no? Decías, en psicoanálisis la única prueba es lo que se puede decir como prueba de lo real del goce. ¿Y cuál sería la diferencia con ese sujeto ficcional que está en relación a la ley escrita y fuerza real? Como si pudieras decir algo más en relación a estas diferencias de ese real que se pone en juego en lo que sería la ley escrita, de las leyes que nos organiza nuestra sociedad, y cuál es ese borde con ese real, de ese goce desamarrado de la ley, o de ese goce parasitario, hacia lo cual dirigimos la cura. ¿Cuál es ese borde, si podés pensar algo y decir algo, en relación a si hay un borde y una diferencia? Hasta acá. Gracias. Bueno, gracias, Cristina. Ahora pidió la palabra Pablo. Sé que está Pablo Vallejo, no sé si es Pablo Vallejo que la pidió. Les quiero decir que cuando habiliten el micrófono, también habiliten el video, así los vemos mientras hablan. Pablo. Sí, hola, a ver, no veo la pantalla. Se me fue la pantalla. A ver. ¿Me escuchan? Te escuchamos. En relación a lo que plantea tanto Liliana Donsis como Enrique Ratín, me parecieron fantásticos, también maravilla, lo de genial, pero digo, si es una pregunta, digo, pero tengo que hacer alguna introducción. Si la ley que viene de los hechos, en este caso la ley de Totem, del asesinato. ¿De qué manera la ley del derecho, que también proviene de un previo,
conocimientos previos y luego empieza a regular de qué modo el psicoanálisis puede cuestionar al modo de hacer, digo, en el campo de la producción, porque los contractualistas, desde Rousseau, incluso uno podría pensar en Hegel y Kant, como ideólogos, como mentores del derecho moderno. ¿De qué modo el psicoanálisis interroga a la producción de cosas y que cada vez, digamos, fuera al sujeto, ¿sí?, inmerso en esa sociedad que produce subjetividades tan variadas? No sé si se entiende la pregunta hacia la cuestión. No se escucha. No se escuchó mucho la pregunta. Se está escuchando mal. Bien, a ver, no sé qué es lo que me gustaría hacer para que pueda... A ver. Ahí se escucha mejor. ¿Querés volver sobre el final de tu pregunta, Pablo? Está silenciado, Pablo, ahora. ¿Lo perdimos? Está silenciado, lo veo silenciado. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Perdón. La pregunta es así. Si la regulación proviene de los hechos, ya sea en la alianza fraterna, para dar muerte al padre o al protopadre, y la regulación sobre las cosas, ¿sí?, que menciona Liliana Donsis, también provienen de hechos, ¿sí?, o de acontecimientos, de confrontaciones. ¿De qué modo, de qué lugar el psicoanálisis puede interpelar a ese modo de producir las cosas? Y que a la vez tiene efectos sobre las subjetividades. Es eso, no sé si entiende la pregunta. ¿Quedó? Mónica Vidal. Adelante, Mónica. Si querés habilitar el micrófono y el video. Mónica, ahí está. Habilita el micrófono, Mónica. Ahí está. Ahí está. Bueno, gracias por la organización, por los colegas, y quería retomar desde algo que me hizo pensar Eduardo, que me conmovió, y la banda siguió tocando. Por lo tanto, me hizo pensar también algo en relación a lo que Lili planteaba, entre el en vez del discurso del analista y la ley, siendo a la vez la ley escrita necesaria. Esto me llevó a pensar qué pasa cuando la ley de identidad de género habilita hasta a partir de los 18 años a cambiar el nombre, a cambiar el sexo, etc. ¿Qué pasa con los niños que frente a cierto discurso imperante en donde aparece que hay que darle lugar al sexo autopercibido mucho antes de dar la segunda vuelta de la sexualidad, para donde ese tiempo de la constitución del sujeto y la asunción del sexo, si hay una habilitación de la ley escrita, si no corremos el riesgo que se anule la posibilidad de transitar por los avatares de la sexualidad a la que tiene que pasar un niño y una niña, para poder llegar a decir, me inscribo del lado hombre o del lado mujer. Digo, si a la vez la certeza del sexo la aporta el otro, entonces, ¿qué lugar tiene el sujeto y el deseo del sujeto si en estos tiempos se apresura el tiempo de transición para saber cómo resolver esa inscripción del lado hombre o del lado mujer? Esa es mi cuestión, o el cuestionamiento que pongo en relación a donde la ley escrita habilita y
el en vez del psicoanálisis que nos hace pensar estas otras cosas. Gracias. Bueno, gracias Mónica. Tenemos otra, quizás la última intervención del foro y después daríamos lugar a que vuelva la palabra a la mesa. Javier Díaz, adelante. Javier. Sí, no sé qué pasó, pero sí. Ahí está. A ver si estoy con el video ahí. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ahora sí, me había distraído y se vinieron todas las imágenes. Bueno, recién me alegro, Mónica, que hayas hecho esta pregunta porque justamente apuntaba a la ley en los niños en relación a la autopercepción. Así que la dejó Mónica bien dispuesta. Lo único que agregaría tiene que ver, un aporte que para Liliana también, a ver cómo se piensa el lugar del sujeto, la verdad, en el lugar de la verdad del sujeto, en el envers de los 4 discursos, en donde vos ponías a la verdad del sujeto en la verdad del discurso analista, a diferencia del discurso amo en relación a la ley del derecho, y que bueno, ¿qué diferencia habría entonces entre esa verdad en relación a lo particular y a lo singular? Porque justamente en esta ley de la autopercepción lo que se deja, además de los tiempos, que no se toman en cuenta en relación al desarrollo psicosexual del niño, está también la singularidad del sujeto, ¿no? Bueno, va en la misma línea. Gracias, Javier. Bueno, volvemos entonces a la mesa. Guillermo, que había pedido ya la palabra hace unas cuantas preguntas. Adelante, Guillermo. Habilita el micrófono. Ahí está. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha? Sí. Sí. Fíjate si podés levantar un poco. ¿Ahí se escucha mejor? Bueno, adelante. ¿Se escucha mejor ahí? Sí. Bárbaro. Bueno, y yo quisiera tomar algunas de las cuestiones que surgieron que me parece que, bueno, están en, como se dice en nuestras presentaciones. Pero bueno, voy a hablar desde el lugar que partí, porque no tengo otra posibilidad de plantear y voy a decirlo muy clara y honestamente. Hace muchos años que me debato con la cuestión del hombre de los lobos, porque en general pasa como que, bueno, en un momento dado tuvo algunos episodios psicóticos. Pero la pregunta fundamental que me animó es esta, que muchas veces yo la veo, aunque no me meto mucho por ahí porque siempre hay lío con esto, es si las cuestiones que Lacan formula estaban en Freud o no estaban en Freud. Y esto me parece un problema importante, porque a quienes se formulan estas interrogaciones, que somos muchos de nosotros, no solo yo solo, les queda claro que, bueno, cuando alguien formaliza una teoría, hace otra cosa. Pero entonces voy al corazón del problema, que me pareció que estaba en el problema de la castración del hombre de los lobos. Entonces, allí Freud habla de esa contradicción lógica, pero como el inconsciente no tiene contradicción, habitaban tanto la represión como la reprobación de la represión, de la castración, bueno, lo que podría ir más por el lado renegatorio, y después lo forclusivo. Lo forclusivo no tiene existencia, como siempre lo decimos, no hay juicio ahí aplicado. No tiene existencia. Eso me llevó a las diferencias, por supuesto que no solo eso, sino todos los tiempos que uno viene trabajando. ¿A cuál es la diferencia en que Freud hablara del inconsciente y Lacan hablara del sujeto del inconsciente? Cuando Lacan habla del sujeto del inconsciente, en mi criterio, es porque hace partir todo de la lógica de la falta. Esto tiene que ver con la carencia central, bueno, en el grafo de subversión del sujeto ustedes lo tienen en significante, la falta en el otro, pero el problema también es cómo se cruza la carencia de la pulsión. Y la carencia de la pulsión tiene que ver con el objeto perdido, que él después lo va a hacer equivaler a la libido y que son los distintos objetos A. Ahí la libido circula en el borde, tiene una constancia rotacional donde el deseo que se instala sobre el fantasma no puede dejar de tener de alguna manera de seguir este circuito de la pulsión.
Lacan con Ritter es claro, porque también va al ombligo del sueño la pregunta de Ritter. Ritter le pregunta si se puede hablar de un real pulsional allí donde está la represión primordial. Y Lacan le va a decir que no porque su real es diferente por todo lo que construyó con real simbólico imaginario a lo que Freud pudo hacer cuando descubrió el inconsciente. Por eso hay una frase tan famosa de Lacan del último seminario de RCI que, digamos, no todo el mundo la termina de aceptar. El campo conceptual es freudiano, el inconsciente de Lacan, porque yo inventé el real. Allí dice claramente que aquello que no cesa de no escribirse, que hace al falo, hacia la posibilidad de hablar, hacia la posibilidad de la pulsión también, va trayendo una dimensión que es mucho más difícil de abordar, que es el imposible. La diferencia entre el real del ombligo del sueño y el real pulsional es lo imposible, y se da porque la pulsión gira en ese borde, y ahí es donde aparece el no cesa de no escribirse. Y eso Lacan lo dice, mal que nos pese, se tiene que abordar, ni se puede hablar ni puede decirse, dice Lacan. Hay que abordarla con la topología y con la demostración, o los discursos, la forma más sofisticada. Yo voy siguiendo la línea ahí. Entonces voy a las preguntas que surgieron. A Roberto Consuelo le digo que sí, que Lacan parte de esa falla o de esa falta estructural y el desencuentro total, porque si no, no se podría ser pensada la cuestión. A la lógica que yo seguí, lo que se inscribe, yo puedo hablar de la instalación del Edipo si en mi trabajo, en la cura, voy escribiendo a partir de la interpretación algunas cuestiones. Freud descubre, y esto siempre fue una sorpresa para mí, que el hombre de los lobos, cuando tuvo el sueño, inscribió el horror a la castración, y ahí se despierta angustiado. Pero eso lo descubre Freud cuando lo analiza. Entonces la interpretación tiene una eficacia porque apunta al goce, instala algo. Entonces le digo a Mara, a Edgardo, que hace una pregunta, a mí me interesan mucho los desarrollos que él va haciendo, le digo lo siguiente. Yo tengo una frase que recorté expresamente y es del seminario Cuatro Conceptos que dice así: la pulsión es el signo de la sexualidad, se opaca completamente, ella se identifica en la esencia del nudo. Entonces, si la pregunta va entre el significante y la letra, siendo la letra de lo real, es la pulsión como sexual que en ese momento, a través de por el analista trabaje los circuitos imaginarios del objeto A, es aquello que va de alguna manera a ser signo para que después pueda ser captada en orden de una instancia de la letra que no hay ninguna duda que tiene que ver con su raíz está en la lengua, está en lo fónico, en lo sónico, de allí se toma, pero no solo en eso, puede ser un S1 también. Entonces me parece que, para ubicar un poco lo que quiero decir, y agrego una sola cosa más que pertenece a un panelista de esta mesa, y que me pareció una intervención genial, que fue la de Eduardo, cuando Eduardo dijo, tenés razón, esto es una cagada. Él puso en juego uno de los objetos de la pulsión, y fue por eso que ellos escucharon algo, que el odio que nos habita estaba en juego ahí, y por eso tenían sojuzgado al hijo, de hecho tiene 40 años y vive con ellos. Esa para mí fue la interpretación que escribió la miseria de esa familia, y por eso el padre pagó. Nada más. Gracias, Guillermo. Bueno, tenemos 6 o 7 minutos a nuestra disposición. Eduardo Connor, ¿querrás tomar la palabra? Hola, sí, gracias, Guillermo. No sé si me escuchan, a ver. Sí, escuchamos. Sí, No sé. bueno, te agradezco, Guillermo, el comentario que haces respecto de esa intervención. ¿Eduardo? Ahí estoy. Porque estaba ahí. Bueno, no, le decía a Guillermo que le agradecía lo que tomás de mi trabajo. Pero me quedé pensando
En esto que, digamos, preguntaba, es una pregunta, ¿no?, que me surge del intercambio. Esto que remarcó Mónica y Javier Díaz respecto de la ley del deseo y la ley escrita, y si bien es cierto que bueno, no vamos a ponernos acá nosotros a cercenar derechos, ni mucho menos, me parece que toda esta cuestión de la ley escrita, cuando se está hablando respecto de la cuestión de la sexualidad, me da la sensación que viene a recortar un poco, ¿no?, ese recorrido, como bien planteaba Mónica, respecto de lo que es el devenir, ¿no?, de la sexualidad. Entonces, me parece que se va por el lado de los derechos, en algún punto, y digamos, se ahorra todo un recorrido, o se recorta todo un recorrido, me parece, que es el que nosotros tenemos que fomentar, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bueno, nada más. Eso. Gracias, Eduardo. Enrique Ratín, 2 minutos. Sí, rápidamente. Bueno, a ver, muy difícil, son preguntas bastante complejas, pero estaba recién leía la anotación que tengo acá y encuentro que hay una línea en común que corre entre algunas preguntas que tienen que ver con Pablo, Mónica y Javier, de alguna manera, y que toman parte de lo que planteó también Adriana respecto a la ley y los avances en cuanto a los logros de la ley que se escribe, y cómo va a trabajar el psicoanalista con esa ley que se escribe en el campo de llamémoslo así, de las nuevas sexualidades. Yo creo que lo que planteaba Pablo es como que condensa estas intervenciones de Mónica, de Javier y de Adriana mismo, que tiene que ver con esta cuestión de la regulación de los hechos en un campo, que es el campo nuestro de la subjetividad, y esta otra cuestión que planteaba de la regulación de los hechos en la dimensión de la ley escrita y lo social. Y la pregunta de él era, ¿dónde el psicoanálisis puede interpelar esas cosas? Me parece que es realmente la pregunta, Pablo, es la pregunta, y habría que entrarle muy duro a eso. Yo creo que un poco en lo que exponía hoy, que no necesariamente va al punto, al grano de lo que vos decís, pero creo que podría dar una línea de pensamiento, por lo menos para mí, para seguir trabajando, que tiene que ver con el hecho de que cómo pueden los psicoanalistas, digamos, participar en el trabajo, no solo en el consultorio, sino en otros ámbitos, en donde podemos decir cuál es esta cuestión y cuál es la función de la propuesta de la formalización de la subjetividad, que tiene que ver con la ley y el deseo, y que no necesariamente tiene que contraponerse a lo que se puede estar escribiendo en una ley escrita para regular un poco la sexualidad o el cambio del sexo, por ahí sí decirlo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que poder decir esas cosas, y que no estamos ubicados en la dimensión del sostenimiento de la función patriarcal y estamos negados a poder entender o tratar de cuestionarnos. Eso lo digo como a grandes rasgos. Y con respecto a lo que tiene que ver con lo que planteaba Edgardo Feinsilver, esta cuestión del signo perceptivo en Freud y la letra del significante, yo creo que hay un punto ahí en donde, si bien obviamente no voy a responder eso, Edgardo, porque es complejo, pero podría decir que esta cuestión de la letra y el significante de la letra en relación a la ley, es como dije al principio en mi trabajo, que tiene que ver con la ley es la ley del significante. Pero ¿cuál sería el lugar en el cual caería el signo perceptivo? Yo creo que concuerdo ahí con Lili Donsis cuando planteaba esta cuestión que si pasamos de la carta 52 a la otra época de Freud, que podemos pensar ahí una forma de respuesta. Y bueno, querida Mara, siempre preguntas tan sencillas las tuyas. Y la verdad que para contestártela tendría que empezar a escribir esta tarde mismo, cosa que no voy a hacer. Me voy a mirar un partido de fútbol que yo puedo mirar en Uruguay, y ustedes por ahora no, y ya lo van a hacer. Pero esta cuestión de la ubicación de la prohibición del incesto, y esta ubicación entre la palabra y la cosa,
me parece que posterior al deseo significativizado a partir del falo, me parece que es una pregunta que no te la puedo contestar, pero sí la voy a tomar con mucho cariño para poder trabajarla. Creo, me parece, que en tu primera frase de la pregunta está la clave cuando decís que el decir determina al sujeto en todas sus escrituras. Creo que por ahí me parece que podría venir la respuesta. Bueno, gracias. Bueno, Liliana Donzi, 2 minutos. Bueno, les agradezco a todos las preguntas. Realmente pensé que había dicho menos de lo que me preguntaron, así que debo haber dicho más de lo que supuse, con lo cual lo agradezco. Me hace pensar. Voy a contestar brevemente a 2 cuestiones esenciales, me parece que se reiteran entre las diferencias entre la ley escrita del derecho, que es lo que quise plantear, y la ley y la escritura del sujeto, por otra parte. Me parece que hay congruencias e incongruencias, o equivalencias y no equivalencias entre 2 discursos. Y me gustó lo de lo indicial del derecho penal. Yo creo que la prueba en el derecho no se trata de la verdad, que alguien diga la verdad. Si no dice la verdad puede ser penado por la ley. Esto es básico. Y lo segundo es que aunque algo sea verdad, un hecho, un real sea verdad, entre comillas lo de verdad, requiere una demostración. La prueba demuestra, y así sean indicios para llegar a la prueba. De todos modos, cuando en un análisis no le pedimos a nadie que testimonie según una verdad, el analizante habla del discurso corriente, como dice Lacan, se extrae algo que es en relación a la verdad, algo que está en relación a la verdad del sujeto, y el análisis tiene esa maravilla, el psicoanálisis, que es que pone al sujeto en relación a la verdad. Esa verdad ni siquiera merece ser, está en el decir, y por otra parte, si no dice la verdad de todos modos, porque es una verdad a medio decir. No se requiere de una prueba. En esto hay una diferencia entre 2 discursos, porque el S1 del discurso del amo enmascara en el lugar de la verdad al sujeto dividido. La barra entre uno y otro de esta primera ecuación está ahí dirigida a este enmascaramiento del sujeto, mientras que el discurso del analista, en un análisis, ni siquiera voy a hablar de los discursos, en un análisis se trata de la verdad del sujeto. En este sentido, cuando hay incongruencia, sin duda, entre la subjetividad de lo que podrían ser las leyes respecto de la identidad de género y el sexo en transición y todo lo demás, estamos nosotros para ir a decir algo, dados o no, y nos puede gustar o no, pero el derecho no funda los hechos, al contrario, legisla sobre los hechos consuetudinarios, porque aparece algo en la cultura e insiste, se va, como dijo Pablo Vallejo, el derecho, la ley del derecho no se hace de un día para el otro, ni siquiera porque sí, sino que hay toda una serie de cuestiones que ya hacen a la vida social, a la vida en la polis, que conducen a presentar algunas leyes que se transforman en escrito. Entonces, el sujeto no se aviene a eso necesariamente. Verse afectado por el derecho, afectado y en todo caso, me cerrando, gracias. Bueno, es mucho para Mónica y Javier Díaz, como luego a los 2, sigamos hablando del tema de la niñez y los sexuales de los niños, que Freud le importó mucho más y para la sexualidad en la niñez que qué derecho tenía. Bueno, se ha ido la imagen. Bueno, Lili, gracias, Liliana. Vamos a cerrar el foro entonces.
queremos decirles que esta actividad fue grabada, así que en cuanto la podamos editar va a estar a disposición de quienes quieran tenerla. Y nos invitamos para el 26 de septiembre, para la próxima reunión de cuestiones cruciales, clínica del sujeto, autismo y práctica del psicoanálisis. Bueno, hasta entonces, buenas tardes y muchas gracias.